¿Sabías que en la Biblia las nubes a menudo se asocian con la presencia de Dios y con el ministerio y la santidad que lo rodean? El profeta Nahum dijo, las nubes son el polvo de sus pies en Nahum 1:3. Hoy estamos en nuestro día 51 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra, Señor. Transforma nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Marcos 9. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. La venida de Elías. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, como está escrito el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y será despreciado. Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió al muchacho con violencia, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración.
Jesús anuncia otra vez su muerte. Saliendo de ahí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. El mayor en el reino de los cielos. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Recompensas y advertencias. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se los impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos e ir al infierno y al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Para reflexionar. En Marcos 9 encontramos un capítulo profundamente revelador, lleno de enseñanzas que nos muestra quién es Cristo y lo que significa seguirle. Uno de los momentos centrales es la transfiguración. Ahí Jesús le manifiesta en gloria delante de Pedro, Jacobo y Juan. Este evento confirma de manera directa la identidad de Jesús. No es un simple profeta más. Este evento confirma de manera directa la identidad de Jesús. No es simplemente el hijo, no es simplemente un profeta más, sino el Hijo de Dios. Además, la transfiguración es un anticipo de la gloria futura después de la cruz, recordándonos que el sufrimiento no es el final de la historia, sino la antesala de la exaltación. Este acontecimiento se une con la ley presentada por Moisés y con los profetas representados por Elías, mostrándose el cumplimiento perfecto de ambos. Finalmente, la voz del Padre reafirma su autoridad con la declaración: este es mi Hijo amado, oigan a él. Inmediatamente después, el Evangelio presenta el relato del padre que trae a su hijo endemoniado, desesperado por encontrar liberación. Este episodio contrasta con la gloria de la transfiguración al mostrar la debilidad humana y la incredulidad incluso entre los discípulos. El Padre anuncia aquella frase que resuena con sinceridad y vulnerabilidad: creo, ayúdame en mi incredulidad. Este milagro revela una verdad vital. La fe genuina, aunque imperfecta y débil, es suficiente siempre y cuando esté puesta en la persona correcta, Cristo mismo.
No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe que depende enteramente de Cristo. Además, el pasaje vincula la incredulidad con la oración, pues Jesús recalca que este tipo de demonio no sale sino con oración. La enseñanza es clara. La vida cristiana no se sostiene en la autosuficiencia, sino en una dependencia constante de Dios expresada en oración. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿cierto? Sensible a nuestra condición y verdaderamente interesado en relacionarse y enseñar a cada uno de sus hijos. En estos versículos podemos apreciar que, número uno, Jesús valora nuestras preguntas y se deleita en responder y enseñar. Número dos, Jesús valora la sinceridad y transparencia del corazón y se deleita en ayudar. Número tres, él pudo haber rechazado la súplica del Padre, pero no lo hizo. En cambio, le animó a creer, mostrando que nada es imposible para Dios y que nada ni nadie puede limitar su obrar. ¿Te presentas delante de Dios aparentando fortaleza o acudes a Él con tus dudas y debilidades? Los capítulos 8 al 10 de Marcos refuerzan un tema unificado, la gloria, la cruz y nuevamente la gloria. La transfiguración muestra la majestad de Cristo, pero enseguida Jesús vuelve a hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección. Luego enseña sobre la necesidad de servir humildemente. El patrón es claro, el camino hacia la gloria pasa necesariamente por la cruz. No hay resurrección sin muerte ni exaltación sin humillación. Jesús mostró su gloria en el monte, pero descendió para hablar del sufrimiento que le esperaba. De este modo, nos recuerda que su camino es también el nuestro: obediencia, entrega y disposición a sufrir por causa del reino y de su gloria. Tan arraigada estaba la vida de Cristo al Padre, a su misión y a su identidad, que aun sabiendo que se acercaba la hora de su muerte y conociendo su forma, continuó cumpliendo las obras encomendadas. No se aisló ni se paralizó por la tristeza o el dolor, sino que fue sostenido por su confianza y amor al Padre. Su pasión era agradarle cumpliendo fielmente su misión. Que nuestra vida desde el principio hasta el fin sea sostenida, motivada y consumida por nuestro amor al Padre, y que nuestro propósito principal sea cumplir el llamado que Él nos ha entregado. En este mismo marco aparece la disputa entre los discípulos sobre quién de ellos será el mayor. Este conflicto revela cómo los seguidores de Jesús aún estaban influenciados por conceptos humanos de poder y jerarquía. Jesús aprovecha la ocasión para redefinir radicalmente la grandeza. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Luego toma a un niño y lo pone en medio de ellos, enseñando que recibir a los pequeños en su nombre es equivalente a recibirle a él. Una vez más, Jesús enseña que la grandeza no se mide por posición ni rango, sino por humildad y servicio. Esta es una lección profundamente contracultural y siempre necesaria para la iglesia, que con frecuencia puede verse tentada por conceptos mundanos de poder. La verdadera grandeza, según Cristo, se mide por el amor humilde y el servicio sacrificial. Los últimos versículos del capítulo también son fundamentales. Ahí Juan manifiesta su preocupación por alguien fuera del grupo de discípulos por alguien fuera del grupo de discípulos echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero Jesús corrige su visión al afirmar que nadie que haga un milagro en su nombre podrá luego hablar mal de él. Este pasaje subraya que la verdadera unidad en Cristo no depende de permanecer a un grupo exclusivo, sino de creer en su nombre, vivir bajo su autoridad y actuar para su gloria. A partir del versículo 42, Jesús ofrece advertencias severas sobre el pecado. Con un lenguaje gráfico habla de cortar la mano, el pie o sacar el ojo si es ocasión de caer. No es un llamado literal, sino una exhortación a tratar el pecado con radicalidad, porque es destructivo y peligroso. La enseñanza es clara: nada, por valioso que parezca, debe interponerse en nuestra fidelidad a Dios.
La vida entera vale infinitamente más que cualquier placer temporal o hábito pecaminoso. Por eso el pecado debe ser enfrentado sin concesiones, porque su costo es eterno. Finalmente Jesús concluye hablando de la sal, símbolo de pureza, preservación y fidelidad. La advertencia sobre perder la sal implica perder el testimonio y la capacidad de impactar al mundo como discípulos suyos. Es un llamado a vivir con coherencia, a conservar la verdad, a preservar la pureza y a mantener un testimonio que glorifique a Dios. En conjunto, Marcos 9 ofrece un relato completo del discipulado cristiano. La transfiguración revela la gloria de Cristo y confirma su identidad divina. El relato del Padre y su Hijo endemoniado nos recuerda que la fe, aunque frágil, encuentra respuesta en Cristo y que la oración es esencial en una vida de dependencia. El marco de gloria, cruz, gloria enseña que no hay atajos. La exaltación pasa necesariamente por el sufrimiento y el conflicto de los discípulos redefine la grandeza en términos de servicio y humildad. Y las advertencias finales sobre la unidad, santidad y fidelidad recargan la seriedad del llamado a seguirle. Con esto nos dirige a contemplar a Cristo tal como es, glorioso Hijo de Dios, pero también siervo sufriente que nos enseña que el camino del reino es opuesto al del mundo. Nos invita a confiar en Él con una fe genuina, a depender en oración, a abrazar la cruz como parte de nuestra vida y a vivir en humildad, servicio y santidad. Marcos 9 no es solo un registro histórico, sino una exhortación viva para la iglesia de hoy en día, para meditar. Es parte importante de tu vida reflejar el carácter de Dios y los valores de su reino. ¿O te pareces más al mundo? ¿Cómo puede ayudarte la oración? Creo, ayúdame en mi incredulidad y orar y pedir a Dios por tu propia incredulidad. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 51. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.